Electrónica súper fácil. Si tú eres amante de la electrónica, este video es para ti. En esta serie de videos te enseñaremos a calcular todo lo relacionado a los transistores. En este video veremos cómo un circuito de conmutación o switch electrónico es controlado por un circuito externo llamado astable o destellador. No te preocupes si eres hobbyista, técnico, estudiante o curioso por la electrónica, ya que solo utilizaremos las matemáticas básicas y un lenguaje sencillo. Si estás interesado en el tema, quédate hasta el final. Así que, comenzamos. 1. Switch electrónico controlado por circuito externo. Bueno, en este video veremos cómo cualquier circuito de conmutación puede ser accionado al aplicar un voltaje a la base desde un dispositivo externo, circuito integrado, microcontrolador, Arduino, etc., ya que a veces tenemos que manejar corrientes o voltajes mayores que los que pueden proporcionar los circuitos integrados o circuitos digitales en general. Específicamente, haremos que el circuito del video 2, caso 1 LED, sea manejado por dos circuitos externos, uno llamado astable o destellador y el otro llamado monoestable o timer, aunque el principio puede ser aplicado a microcontroladores, circuitos integrados, Arduino, etc. Dos. Conocimientos necesarios. Bueno, aquí te vamos a decir cómo identificar algunos componentes utilizados para los circuitos que armaremos en protoboard. 1. Transistor BC547A NPN. ¿Dónde? E igual a emisor, B igual a base, C igual a colector. De datasheet. 2. Circuito integrado 555. Debajo de esta muesca o del punto gris está situado el pin número 1, así que los otros pines se identificarán como 3. Diodo LED. En esta figura se muestran los elementos de que consta un diodo LED. Tres formas de identificar la polaridad de un diodo LED. 1. La terminal más larga es la parte positiva o ánodo. 2. La terminal más larga tiene en su interior un triangulito que es la parte positiva o ánodo. 3. La terminal más corta o del lado del biselado es la terminal negativa o cátodo. 4. Capacitores. Los capacitores electrolíticos tienen grabado la capacidad y el voltaje, así como la identificación del polo negativo. Cuidado, estos deben conectarse con la polaridad correcta. Esta terminal va siempre a tierra o ground. Los capacitores cerámicos también tienen grabado la capacidad y el voltaje, no tienen polaridad, así que se pueden conectar sus terminales sin importar la polaridad. 5. Resistencias. Código de colores para resistencias. Bueno, vamos a obtener rápidamente de la tabla de código de colores para resistencias los colores respectivos para una resistencia de 1 kΩ. Primera banda debe valer 1. Segunda banda debe valer 0. Tercera banda debe multiplicarse por 100. Entonces, los colores para una resistencia de 1 kΩ son: la banda dorada indica que la tolerancia es de más o menos 5% del valor nominal. Para agilizar el video, solo te damos los colores de las otras resistencias que necesitaremos para armar los circuitos en protoboard.
te dejamos que verifique los valores para estas resistencias. ¡3! Armado y prueba del circuito. Si ya has armado circuitos en protoboard, te invito a que armes el circuito de nuestro ejemplo y pruebes su funcionamiento las veces que quieras. Es muy fácil. Recuerda que sin presionar switch 1 igual a corte, LED no enciende. Presionando switch 1 igual a saturación, LED enciende. Nota: antes de continuar, si tú no sabes utilizar el protoboard, te recomiendo ver el tutorial Cómo utilizar un protoboard, donde abordamos los temas referentes al uso y funcionamiento de este. 3.1 Armado de circuito LED 1 en protoboard. Switch electrónico para controlar un LED armado en protoboard. Este es el circuito de nuestro ejemplo LED 1 armado en protoboard. Te sugerimos armarlo en la parte derecha de tu protoboard para que armes en la parte izquierda el circuito 2 astable o destellador. Fíjate cómo remarcamos en rojo los orificios de las pistas para que sepas que hay continuidad entre ellas. También remarcamos los orificios de los buses en rojo para que te des cuenta que hay continuidad y voltaje positivo, y en azul que indica que hay tierra o ground. (3.2) Diagrama del circuito astable o destellador. Circuito astable con todos los datos calculados para VCC igual a 5 volts. Funcionamiento. Presionando switch 2, el circuito empieza a funcionar y el LED parpadea a intervalos regulares, dependiendo de la capacidad del capacitor C1 y RB. ¡Pip! Estos son los datos y fórmulas para controlar el tiempo de destellado del LED. (3.3) Circuito astable armado en protoboard. Circuito astable armado en protoboard con todos los datos calculados para VCC igual a 5 volts. (3.4) Diagrama del circuito monostable o timer. Circuito monostable o timer con todos los datos calculados para VCC igual a 5 volts. Funcionamiento. Presionando momentáneamente switch 3, el LED enciende. Después del tiempo preestablecido dado por la resistencia R1 y el capacitor C1, el LED se apagará. Alexo, timer de 5 segundos. ¡Pip! Estos son los datos y fórmulas para controlar el tiempo de trabajo del monostable o timer.
3.5 Circuito monostable o timer armado en protoboard. Circuito monostable o timer armado en protoboard con todos los datos calculados para VCC igual a 5 volts. Aquí te damos una amplificación del circuito 3 monostable o timer para que veas bien las conexiones. En la descripción del video te damos un link para que bajes un archivo en PDF y PowerPoint donde puedes agrandar las páginas y ver los circuitos armados en protoboard con una mejor claridad. ¡4! Modificación de circuitos 2 y 1 para funcionamiento automático. Bueno, para que nuestro circuito del switch electrónico para controlar un LED pueda ser controlado por un circuito externo, tal como un circuito integrado, un microcontrolador, Arduino, circuitos digitales, etc., debemos saber lo siguiente. 1. La mayoría de los circuitos digitales, microcontroladores, Arduino, etc. trabajan con voltajes de 5 volts en sus salidas, aunque hay otros que trabajan con 3.3 volts. 2. Para utilizar el circuito 2 estable o destellador para controlar nuestro circuito del LED 1, solo debemos hacer la modificación siguiente, ya que en el pin 3 del circuito integrado 555, que es su salida, nos proporcionará 5 volts para alimentar a la base de nuestro transistor BC547A. ¡3! Nuestro circuito 1 a controlar trabaja con VCC igual a 12 volts. 4. Como la base del transistor de nuestro circuito 1 también es alimentada por VCC igual a 12 volts, entonces debemos hacer la modificación siguiente y calcular los nuevos valores de RB y VRB con el voltaje de salida VCC igual a 5 volts del circuito 2 estable. Cálculo de corriente de base IB. Esto es muy importante. 5. La corriente de base IB igual a 300 microamperes se calculó con la fórmula y los valores anteriores, y es el valor que necesita la base para saturar al transistor para estas condiciones, IC igual a 15 miliamperes, no importando el voltaje de alimentación a la base que tú utilices. Cálculo de voltaje de la resistencia de base VRB. Antes que nada, vamos a marcar el camino que sigue la corriente desde el pin 3 del circuito integrado 555 de la estable, pasando por el transistor BC547A y terminando en tierra GND de este circuito. Recuerda, usaremos el flujo de corriente convencional de positivo a negativo. Y aplicando la ley de Kirchhoff de voltajes al camino o trayectoria marcada de nuestro circuito, tenemos despejando VRB y sustituyendo valores tenemos que este valor de VRB igual a 4.3 volt lo colocamos en el diagrama de nuestro circuito. Cálculo de resistencia de base RB. Para conocer el valor de la resistencia de base RB, utilizamos la ley de Ohm en su forma
Sustituyendo valores en ecuación 3.2 tenemos que este valor de resistencia no existe, por lo que se elige la resistencia comercial más cercana. Claro que puedes unir varias resistencias para conseguir el valor exacto si así lo deseas. Entonces se elige una resistencia RB igual a 15 kΩ, que es un valor comercial. Este valor de RB igual a 15 kΩ lo colocamos en el diagrama de nuestro circuito. Te dejamos que calcule la potencia de disipación de la resistencia de base RB. Este es el circuito final ya modificado, con todos los datos calculados, donde tenemos circuito 1, circuito 2, funcionamiento. Al activar el switch 2, el estable empieza a funcionar. Y por medio del voltaje de 5 volts del pin 3 del circuito integrado 555, hace que por la base del transistor circule una corriente de base IB igual a 300 microamperes para saturar al transistor BC547A. Por lo tanto, el LED parpadeará al ritmo de la estable. ¡Pip! Circuitos 2 y 1. Si armaste los circuitos 1 y 2 en protoboard, las modificaciones son las siguientes. 1. Quitar switch 1 y puentear. 2. Desconectar la resistencia RB de VCC. 3. Cambiar resistencia de base RB igual a 39 kΩ por una de RB igual a 15 kΩ. 4. Desconectar el LED del pin 3 del circuito integrado 555. 5. Colocar puente de pin 3 del circuito integrado 555 a RB del circuito 1, LED 1. Nota 1. Si estás usando dos fuentes de alimentación independientes, una con VCC igual a 5 volts para el circuito 2 estable y otra con VCC igual a 12 volts para el circuito LED 1, es muy importante que no olvides colocar un puente, pero solo para la tierra o ground, GND, ya que debes tener la misma referencia de tierra para las dos fuentes. VCC igual a 5 volts. VCC igual a 12 volts. Nota 2. Si solo tienes una fuente de alimentación de voltaje variable, puedes ajustar esta a VCC igual a 12 volts y entonces puedes utilizar un regulador de voltaje LM7805 para alimentar a tu circuito 2 estable, cuyas conexiones son las siguientes. Nota 3. No te olvides, también puedes utilizar un regulador con diodo Zener, uno de Zener y transistor, o un regulador variable tal como el LM317 regulado a 5 volts, por supuesto. 5. Modificación de circuitos 3 y 1 para funcionamiento automático. Circuitos 3 y 1. Con las modificaciones siguientes, el monoestable controlará la base de nuestro circuito. Observa que son las mismas que para el circuito 2 y 1, estable y LED. 5.1. Funcionamiento. 1. Presionando momentáneamente el switch 3, el timer empezará a funcionar. ¡Pip!
teniendo en el pin 3 del circuito integrado 555 un voltaje cercano a 5 volts. 2. Este voltaje de 5 volts del pin 3 del circuito integrado 555 hará que por la base del transistor BC547A circule una corriente de IB igual a 300 microamperes para saturar a dicho transistor. Encendiendo por lo tanto el LED del circuito 1. 3. Después del tiempo preestablecido dado por la resistencia R1 y el capacitor C1, el pin 3 del circuito integrado 555 tendrá un voltaje de 0 volts, por lo que la base del transistor BC547A tendrá una corriente de IB igual a 0 mA, por lo cual entrará en corte y el LED se apagará. .2 Modificación de circuitos 3 y 1 para funcionamiento automático en protoboard. Si armaste los circuitos 3 y 1 en protoboard, las modificaciones son las mismas que para los circuitos 2 y 1. Para agilizar el video, solo te damos la placa de protoboard final. Recuerda que, para este circuito en particular, son válidas las notas 1, 2 y 3 del punto 4.2, modificación de circuitos 2 y 1 para funcionamiento automático en protoboard. Nota 1. Notas 2 y 3. #6. Simulación de los circuitos 1, 2 y 3. Bueno, sabemos que armar un circuito en protoboard consume tiempo y dinero para comprar las piezas necesarias. Si tú no tienes tiempo ni dinero, te sugerimos que consigas un simulador de circuitos y pruebe los circuitos anteriores en este. Hay varios que son gratis en la red. Simulación del circuito LED 1. Recuerda que sin presionar switch 1 igual a corte, LED no enciende. Presionando switch 1 igual a saturación, LED enciende. Simulación del circuito 2, estable o destellador. Presionando switch 2, el circuito empieza a funcionar y el LED parpadea a intervalos regulares, dependiendo de la capacidad del capacitor C1 y RB. Simulación del circuito 1 y 2, LED 1 y estable o destellador. Observa cómo un circuito externo, en este caso el circuito llamado estable o destellador, hace funcionar a nuestro circuito de conmutación para el LED 1. En este caso, el estable proporciona en el pin 3 del circuito integrado 555 un voltaje cercano a 5 volts, pero se puede variar este voltaje de alimentación VCC 9 o 12 volts sin ningún problema.
Esta es la lista de videos de los transistores en circuitos de conmutación. Te recomiendo empezar por el video B1, donde se ven los conceptos básicos. Si te ha gustado el video, regálame un like y suscríbete para avisarte de los videos más recientes. Comparte este video con todos tus amigos. Hasta pronto.